Buenas noches, sean todos bienvenidos a la clase maestra Soluciones de Machine Learning para estructuras de concreto resiliente, durables y sostenibles de la maestría en Ciencias de la Ingeniería. Mi nombre es Davor Chávez y los estaré acompañando durante esta hora. A cargo de esta clase maestra nos acompaña Luis Bedriñana, PhD en Ingeniería Estructural de la Universidad de Kioto, y también nos acompaña Emir Vela, PhD en Ciencias Mecánicas y Robóticas. Les invitamos a que si tuviesen cualquier duda o consulta durante la sesión, puedan dejarla en la opción de preguntas y respuestas, el botón que se encuentra en la parte inferior de Zoom, ya que al finalizar la charla tendremos un espacio para responderlas. Y ahora sí, Emir, te cedo la palabra para que inicies con la clase maestra. Gracias, Davor. Buenas noches con todos. Bienvenidos a esta clase maestra y les agradezco por su participación y por su asistencia. Eso quiere decir que están interesados en nuestra maestría de investigación en ciencias de la ingeniería y seguramente en la especialidad de ingeniería civil, que es donde se va a enfocar la charla de hoy con el profesor Luis. Antes de comenzar con la charla, quería darles un poco de información sobre la maestría. Esta maestría es una maestría de investigación que consta de 4 ciclos y donde el objetivo principal es formar investigadores, formar profesionales capaces de liderar proyectos de investigación, conducir investigaciones de alta calidad que puedan generar conocimiento, nuevo conocimiento, que pueda llegar a publicaciones científicas de alto impacto, presentaciones en conferencias de sus investigaciones. Se les enseña también en escribir propuestas para conseguir fondos y, y es por eso que la maestría está enfocada en el proyecto de tesis. Eh, esta- Consta de 4 ciclos, son 2 años, y el énfasis que le damos es al proyecto de investigación o proyecto de tesis. Ya los alumnos ingresan con un asesor para que comiencen a trabajar su proyecto de tesis desde la semana 1 del ciclo 1 y en el cual comienzan con el curso de proyectos de investigación 1, donde van desarrollando su propuesta de investigación. Ahí se les enseña a escribir un proyecto de investigación, el cual es defendido delante de un comité. Después pasan a proyectos de investigación 2, que es donde ya se les enseña a escribir un artículo científico y tienen que presentar al final del semestre 2 en este curso ya un draft o un borrador de artículo científico que va hasta metodología. En el ciclo 3 entran a tesis 1, donde ya comienzan a escribir los resultados de sus investigaciones. Entonces ahí se les enseña también a ir ya terminando el artículo científico, porque son en todos los ciclos, en todos los cursos, van a ir presentando avances de un artículo científico que van a estar escribiendo desde el ciclo 2. Y para el ciclo 4, que es en tesis 2, deberían estar sometiendo su artículo científico en una revista Q1, Q2 o Q3 y terminando con la sustentación de su tesis delante de un jurado también en el curso de tesis 2. Entonces, esos son los cursos de investigación, que son un curso por ciclo. Después tenemos en el cursos de matemática, 2 cursos de matemática, métodos numéricos y matemática avanzada para ingeniería, un curso de estadística en el segundo ciclo y 2 selectivos. Y los selectivos y los selectivos van dependiendo de la especialidad donde están desarrollando la tesis. Si están haciendo tesis en ingeniería civil, llevan electivos 2 cursos de ingeniería civil. Si están haciendo su tesis en mecatrónica o en mecánica, pueden llevar cursos de esas especialidades, de ingeniería mecatrónica o ingeniería mecánica. Eso no limita a que con la aprobación del asesor puedan llevar cursos de otras especialidades. ¿De acuerdo?
Entonces, tengan en mente que esta maestría está enfocada, tiene pocos cursos porque le damos énfasis a los cursos de investigación para que ustedes sean formados en liderar y conducir con alta calidad un proyecto de investigación que tenga resultados, genere nuevo conocimiento y puedan comunicarlo en una revista o una conferencia o también puedan tal vez obtener o solicitar una patente. Entonces, ahora sí les voy a dejar con el profesor Luis. El profesor Luis es doctor en Ingeniería Estructural de la Universidad de Kioto, Japón. Actualmente es profesor e investigador del Departamento de Ingeniería Civil en UTEC. Además, es coordinador de la División de Ingeniería Estructural y es profesor en la Escuela de Posgrado aquí en UTEC. Él es profesor e investigador. Él también dirige tesis de maestría. Seguramente algunos de ustedes, cuando ingresen a la maestría y quieren trabajar en un tema relacionado a la especialidad del profesor Luis, él podrá ser su asesor y poder trabajar en su línea de investigación. Los intereses de investigación del profesor Luis incluyen la evaluación numérica experimental del desempeño sísmico de estructuras de concreto reforzado y concreto prefabricado, aislamiento sísmico y control de la respuesta estructural, evaluación y diagnóstico estructural de estructuras patrimoniales y aplicaciones de Machine Learning en ingeniería sísmica. Luis, muchas gracias por tu ponencia y por tu participación. Te doy la palabra para que inicies tu charla. Muchas gracias, Emir. Un gusto estar con ustedes, un gusto compartir con este posgrado. Deme un minuto para compartir mi pantalla e iniciar la presentación. Agradecería si me pueden confirmar si se aprecia las diapositivas que estoy mostrando, si hay algún problema con el audio o con video. Todo muy bien. Ok, muchísimas gracias entonces. Una vez más, gracias también a todos los asistentes, gracias por el interés. Mi nombre es Luis Bedriñana, como lo mencionaron. Voy a compartir esta charla en esta noche, este tema que menciona, como se menciona en la diapositiva, titulado Soluciones de Machine Learning para estructuras de concreto resilientes, durables y sostenibles. Un poco contarles dentro de esta presentación la experiencia que tenemos, que hemos logrado aquí en UTEC, en mi grupo de investigación, asimismo también los retos y oportunidades que hay en muchos aspectos, sobre todo para seguir haciendo investigación dentro de la escuela de posgrado. Creo que hay bastantes oportunidades y muchos intereses de nuestra parte también. ¿Ok? Bueno, sin más, el contenido de la presentación es el que se muestra aquí. Divido esta charla en 4 partes. Primero voy a contar la motivación. ¿Por qué estamos incursionando? ¿Por qué estamos trabajando innovación en esta área? ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Qué es lo que tratamos de solucionar? ¿Y por qué con este enfoque y por qué no con otros? Eso es un poco lo que voy a explicar en esta primera parte. En la segunda parte voy a contarles qué es lo que hemos logrado en UTEC, qué es lo que hemos realizado, qué es lo que tenemos de momento como principales aplicaciones. Y aquí, ojo, dado el tiempo que tengo disponible, voy a hacer solamente una mención de los primeros, las cosas más importantes, algunos aspectos, algunos de los proyectos que hemos realizado de momento. Estamos haciendo muchas otras cosas que los que por ahí tengan algún interés, consulta, me pueden contactar y podemos seguir discutiendo. La tercera parte voy a contarles los retos y oportunidades, sobre todo las oportunidades que tenemos por delante, lo que podemos seguir haciendo en el Perú con el talento que tenemos en el Perú. ¿Ok? Y finalmente unos comentarios finales y con esto concluiría mi presentación. Ok, primero, ¿qué es lo que nos motiva a hacer esto? Algo importante que queremos en la universidad, que queremos en la escuela de posgrado y que queremos en mi grupo de investigación es aportar soluciones a retos importantes, soluciones prácticas, pero con base en ciencia, tecnología e ingeniería. ¿De acuerdo? Un reto importante, por ejemplo, para un sector productivo que es tan importante para el Perú, eh, perdón, es el mejorar la productividad de los procesos constructivos. Esta figura la utilizo mucho dentro de mis clases y con mis estudiantes, la de la izquierda, que muestra un poco la evolución de la productividad en la industria de la construcción comparada con otras industrias. Esto de acá son datos de la productividad global,
Esto es cómo se ha movido la productividad en diferentes áreas eh, en el mundo. Por ejemplo, la economía total, la manufactura, y vean cómo construcción en la línea abajo en azul oscuro, tiene muy poco avance en los últimos años. Si bien es cierto, todavía esta data está del 2014, tampoco lo que se ha hecho desde 2014 en adelante es tampoco tan promisorio. Seguimos en esa tendencia, en la tendencia de quedarnos atrás en nuestra productividad y nuestra mejora. Y eso tiene muchas razones realmente. Una de las más importantes es la poca industrialización que tenemos en nuestros procesos, el bajo ritmo de innovación y el bajo ritmo también de la digitalización, indicando entonces que hay una fuerte necesidad de innovación. Entonces, una fuerte necesidad de innovación en todas las etapas de este proceso productivo. Asimismo, también vemos cómo todas las otras industrias van migrando a lo que es la cuarta revolución industrial, incluso algunas ya están pensando en la quinta revolución industrial. ¿De acuerdo? Y sin embargo, habría que preguntarnos como profesionales del sector de la construcción, ¿cómo andamos? ¿En qué revolución estamos? Y por ejemplo, ¿qué necesitamos para llegar a esta cuarta revolución? Por lo menos, se hablan de temas como ciberseguridad de sistemas, tecnologías inteligentes, big data, analítica avanzada, inteligencia artificial y máquinas inteligentes. Y hay muchas otras cosas más. Entonces, esto es una de las motivaciones que nos impulsa a poder promover innovaciones para la industria en la que nos desenvolvemos. Entonces, por ahí vemos pues, que aparecen los temas de inteligencia artificial, data analytics, big data. Sin embargo, vemos también que se ha hecho muy poco en ese sentido, porque todavía no se sabe por dónde empezar, cuántas actividades productivas tenemos, cuáles son las que hay que mapear, cuáles son las que nos interesan. Definitivamente hay muchas a las cuales podemos aportar. Una de ellas, quizá una de las etapas más importantes, es el proceso de diseño estructural, en el cual las muchas otras etapas se basan. Entonces, si nosotros tenemos un proceso de estimación y diseño de estructuras eficiente, podemos entonces empezar a innovar y a mejorar nuestro proceso de productividad. Ahora, el proceso convencional de diseño estructural para construcción tiene diferentes dificultades porque es un proceso generalmente complejo. Hay muchas incertidumbres dentro de este proceso. Algo que vemos ya como una tendencia fuerte es que todavía se mantienen procesos muy conservadores, dadas las incertidumbres que estoy mencionando. Es un proceso iterativo, por lo tanto requiere de mucha experiencia para dar buenos resultados. Por lo tanto, necesitamos innovación en esta etapa del proceso constructivo y es ahí donde hemos mapeado que podemos empezar a aportar. Ojo, no es la única, tenemos otras áreas en las que también estamos aportando, pero es aquí donde empezamos nosotros a visualizar que podemos proponer soluciones para mejorar la eficiencia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque dentro del proceso de diseño estructural hay una parte crítica, una parte importante, que es el uso de modelos predictivos. Por ejemplo, en este caso, aterrizándolo ya a estructuras de concreto. Entonces, nosotros necesitamos de estos modelos predictivos para tomar decisiones, para hacer pronósticos de qué va a pasar con nuestras construcciones en un futuro, para saber si van a poderse resistir, van a poder soportar las demandas, van a poder de repente soportar los eventos extremos que tengan. Y ahí un ingeniero civil, un ingeniero estructural, usualmente tiene dos alternativas: los modelos analíticos tradicionales basados en la mecánica o los modelos computacionales basados en elemento finito, por ejemplo, o cualquier otra técnica de simulación computacional. Los primeros son bastante utilizados hasta el momento, son los que están inscritos en nuestros códigos, son los que, por ejemplo, nos permiten tener una ecuación para poder visualizar las soluciones y decir si la estructura va a funcionar o no, o si tengo que hacer modificaciones en el diseño que propongo. Estas son simples de implementar, de visualizar. Sin embargo, estas de acá representan el fenómeno de una manera simplista, lo cual termina en muchos casos siendo, se van por el lado conservador y permite o logran como consecuencia que tengamos una gran incertidumbre y dispersión. Esto conlleva que muchas de estas herramientas, soluciones, modelos no sean generalizables. ¿De acuerdo? Y, por ejemplo, necesitamos muchas validaciones cada vez que hay una innovación. Por eso nos cuesta también innovar en procesos constructivos, nuevos tipos de estructuras, porque cada vez que sale un material nuevo
un tipo de estructuras nuevas, tenemos que validar estos modelos analíticos para comprobar que funcionen o no. Entonces ahí tenemos un letargo. Por el otro lado, tenemos los modelos computacionales que son generalizables, sí, permiten resolver muchos problemas, pero son computacionalmente caros, toman mucho tiempo, tienen muchos parámetros, muchas alternativas que no son fáciles de implementar para casos convencionales, casos prácticos, y requiere de datos adicionales para poder dar buenos resultados y mucha experiencia realmente. Entonces, en la práctica, si bien es cierto, estas herramientas están, no son del todo utilizadas por estas limitaciones. Entonces, nosotros detectamos que necesitamos entonces un nuevo enfoque que permita tener estos modelos predictivos de manera simple, de manera precisa y que permitan pues agilizar los nuevos avances. Entonces, en este sentido es que nosotros empezamos a visualizar la necesidad de enfoques basados en datos. ¿De acuerdo? Entonces, con esa necesidad planteada, empezamos a trabajar diferentes problemas en donde podemos utilizar Machine Learning en particular y luego otras tecnologías para poder tener un diseño eficiente de estructuras de concreto. ¿Y qué es lo que buscamos? Buscamos ahorrar, por ejemplo, buscamos acelerar, buscamos modelos generalizables que permitan diferentes enfoques para nuevos materiales y nuevas innovaciones. Un problema que atendimos fue el siguiente, por ejemplo, es el diseño eficiente de vigas de concreto perforzado. Las vigas de concreto perforzado son muy usadas en la construcción, sobre todo de infraestructura civil como puentes, túneles, etcétera, etcétera. Se usan desde hace mucho tiempo. Hay diferentes códigos de diseño que nos permiten diseñar, construir, revisar y controlar este tipo de construcciones. Sin embargo, un tema particular que todavía no tiene un consenso es el diseño por corte, la resistencia por corte en particular. Si bien es cierto, diseñamos, es difícil predecir con exactitud cuál va a ser esta resistencia. ¿Por qué? Porque es un problema complejo. Generalmente incursionamos en un campo bidimensional de esfuerzos dentro de una simple viga, lo cual conlleva muchos parámetros para poder derivar en predicciones precisas. Los códigos de diseño que nos permiten resolver esto en la práctica terminan siendo procesos o modelos muy simples, muy conservadores, y eso es un poco lo que tratamos de resolver. Cuando tenemos estas incertidumbres, vamos por un lado conservador. Sin embargo, el lado conservador no necesariamente es mejor y conlleva en muchos casos a ser poco eficientes, por ejemplo, con los materiales, que eso lo voy a mencionar más adelante. Solo para mencionar que esto ya lo hemos publicado, ha sido, si quieren más información, más detalles técnicos, lo pueden revisar en la publicación que se muestra aquí abajo. Entonces, ¿qué hicimos? eh, Empezamos a visualizar cómo podemos aplicar diferentes modelos de Machine Learning para resolver esto de manera general y eficiente. Entonces empezamos a ver diferentes técnicas de Machine Learning. La que hemos trabajado mucho y nos ha dado muy buenos resultados es el aprendizaje ensamblado. El aprendizaje ensamblado es una técnica de Machine Learning en lo cual utilizamos diferentes modelos convencionales de Machine Learning que se le llaman modelos débiles para poder ensamblarlos, combinarlos y tener un modelo más fuerte. La idea detrás de este principio es trabajar con diferentes modelos y hacer un metamodelo que tenga diferentes pesos, los cuales estos pesos van a ser calibrados de acuerdo al error que tiene cada modelo débil. En este caso, por ejemplo, estoy representando aquí que cada modelo débil está basado en un árbol de decisión, que ya de por sí un árbol de decisión lo que busca es aprender las relaciones intrínsecas que hay de las datas, partiendo mediante decisiones lógicas para poder lograr predicciones. Entonces, un modelo ensamblado lo que va a hacer es combinar diferentes modelos individuales para lograr un modelo eficiente, siempre teniendo una regla de optimización clara aquí que se basa en la reducción de errores y luego unos factores de ponderación de cada uno de los modelos individuales. Hay diferentes técnicas de poder ensamblar. Hay desde técnicas de bagging, técnicas de boosting y otras técnicas adicionales. Una convencional que hemos utilizado mucha es la técnica de boosting, lo cual lo que se busca es entrenar de manera secuencial estos modelos individuales, utilizando, por ejemplo, gradient boosting en cada etapa. Esto permite de una manera eficiente y rápida también lograr reducir los errores de predicción. Entonces, hemos trabajado
varios modelos, pero este les comento con más detalle que es el que nos ha funcionado bastante bien en este problema en particular. Entonces, hemos ido a colectar diferentes datos, por ejemplo, que consideramos de alta fidelidad. ¿Qué es eso? Datos que nos muestran el fenómeno tal cual, en este caso, datos experimentales, al cual tenemos cierta, alta confiabilidad. Todos estos ensayos experimentales muestran vigas que fallan por corte. Hemos trabajado estos datos, hemos limpiado, los hemos dividido y hemos probado diferentes algoritmos simples de Machine Learning, particularmente en este caso de Ensemble Learning. Hemos probado, por ejemplo, entre muchos otros, Random Forest, AdaBoost, XGBoost. ¿Qué es lo que hemos encontrado, por ejemplo, en la figura acá de la derecha inferior? Que estos modelos permiten predecir en gran medida y con gran precisión los datos a los cuales estamos presentando. Definitivamente acá pueden ver en azul y en naranja los diferentes datasets. En azul son los datos que se han utilizado para entrenar estos modelos y en naranja pueden ver los datos que se han utilizado para validar. Quiere decir datos que no han sido vistos por el modelo, datos nuevos, por así mencionarlos. Y acá pueden ver las diferentes métricas de desempeño que hemos logrado, todas muy altas, todas muy buenas para un modelo general. ¿Qué quiere decir general? Que, por ejemplo, puede predecir diferentes tipos de viga, diferentes tipos de refuerzo sin necesidad de hacerle ajustes. Cuando comparamos este modelo con los diferentes códigos de diseño, nos damos cuenta que diferentes códigos de diseño del mundo, como el ACI, ASHTO y el código modelo europeo, tienen de errores totalmente diferente. Algunos han sido calibrados para cierto tipo de vigas, por ejemplo, para una viga con una relación de aspecto diferentes, y otras han sido más calibradas para otro tipo de vigas y otras para otro tipo de vigas. Y en general, todos estos códigos muestran una dispersión alta y una distribución diferente de errores. ¿Ok? Mientras el modelo que hemos propuesto mantiene la precisión en todo un rango amplio de variables. ¿Ok? Entonces, no solamente conformes con presentar un modelo preciso, queríamos ver qué tan factible puede ser utilizar esos modelos ya en un proceso de diseño estructural práctico. ¿De acuerdo? ¿Qué tendríamos que hacer para incorporarlos en un código de diseño? Entonces ahí lo que tenemos que pensar es cuál es nuestra filosofía de diseño tal cual lo muestran los códigos. Nuestra filosofía de diseño es la filosofía por factores de carga y de reducción. Asumiendo que las cargas son iguales a las que van a estar sometidas nuestra estructura, entonces nos enfocamos en el modelo, porque aquí estamos innovando en el modelo de predicción de la resistencia. Entonces tenemos que plantear cuál entonces va a ser la incertidumbre que tenemos que considerar en estos modelos. ¿De acuerdo? Entonces, para esto hemos hecho un modelo de confiabilidad estructural, un proceso de análisis de confiabilidad estructural para poder determinar cuáles serían entonces esos factores de reducción que tendríamos que poner a los modelos de Machine Learning para poder lograr el mismo índice de confiabilidad que tendríamos en un diseño estructural de acuerdo a las normas actuales de diseño. Por ejemplo, que lo que dice ACI 318 y el AASHTO tienen un índice de confiabilidad de 3.5. Entonces, ese es el que utilizamos ahora. Mantenemos los mismos modelos de carga como cualquier código, pero sin embargo ahora utilizamos el modelo de XGBoost, el que hemos mencionado anteriormente, para poder verificar cuál sería su factores de reducción de carga. Entonces hemos hecho diferentes técnicas, como una de ellas las simulaciones Monte Carlo, para poder plantear cuál sería ese factor de reducción de carga. Y hemos obtenido esta variación en azul, para lo cual hemos considerado una curva de este tipo, también haciendo los límites de acuerdo a los códigos de diseño convencionales. La idea es tratar de pasar esto a los códigos, pero incluso se puede mejorar. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una expresión que podemos proponer de factores de reducción de carga para poder hacer esto efectivo. Y como pueden ver, son mucho mejores o tienen un rango más corto de variación comparado con los otros factores que tenemos usualmente conocidos. Para verificar que esto funcionaría en un caso práctico de diseño, lo que hemos hecho es generar miles de vigas nuevas aleatoriamente con, digamos, simulaciones de Monte Carlo, con diferentes propiedades, con diferentes propiedades materiales, de refuerzo, de geometría, etcétera, 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 con el mismo nivel de confiabilidad y hemos hecho la predicción de la resistencia de diseño, la resistencia reducida, con los diferentes modelos, por ejemplo, ACI y nuestro modelo. Entonces, ¿qué es lo que observamos en esta figura, el resultado? Si uno utiliza un código de diseño convencional para esa población adicional, vamos a tener una resistencia menor, que se pega más hacia la izquierda, que tiende o te indica que cuando diseñas con los códigos convencionales, la resistencia que te da es menor, o sea, es un modelo conservador. Sin embargo, para las mismas vigas,
si utilizamos nuestro modelo de diseño, tendríamos mejores o mayores resistencias medias y desviaciones estándar más pequeñas. Eso es básicamente diseño más eficiente. No tenemos que ser tan conservador. Y ahí uno puede pensar que incluso puede ahorrar material o puede ahorrar geometrías. ¿Ok? Esto lo hemos implementado eh, con fines académicos para que la gente pueda utilizar, revisar, explorar. Hemos tenido comunicaciones de diferentes laboratorios en el mundo que están usando este modelo para sus investigaciones, lo cual pues, demuestra el éxito que hemos tenido. Pueden escanear esto y probar ustedes mismos, para fines académicos, obviamente. Muy bien. ¿Qué otros problemas hemos evaluado? Asimismo, ya estaba comentando en el problema anterior que podemos lograr diseños eficientes o más eficientes utilizando modelos de Machine Learning. Y asimismo, ojo, algo que me olvidé mencionar, que con el caso anterior, basta con un solo modelo para diseñar diferentes escenarios de vigas. Y las que vengan, también. Lo único que necesitaríamos hacer es actualizar nuestro modelo con nuevos datos y podríamos cubrir los nuevos tipos de diseño, los nuevos tipos de viga, más grandes, más cortas, más chicas, incluso con otros materiales. También lo que hemos hecho en este problema que les estoy mostrando acá, que ha sido ya reportado también en este artículo que pueden ver abajo, es evaluar otro tipo de elemento estructural de concreto que es bastante complejo, bastante complicado para lograr predicciones, que son las membranas de concreto. Muchas estructuras de concreto reforzado son, por ejemplo, 3D. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos en la mayoría de casos para predecir su respuesta? Nosotros tenemos que reducir o caer en elementos más pequeños, más simples, que están sometidos a esfuerzos combinados, que son en este caso membranas planas. Sin embargo, estas membranas planas, al estar sometidas a esfuerzos combinados, hace pues que la resistencia a corte, por ejemplo, sea bastante complicada de predecir por los diferentes parámetros que están involucrados en el modelo no lineal de este tipo de elementos. ¿Ok? Hay modelos analíticos muy buenos, hay teorías muy buenas de corte que pueden predecir este tipo de comportamiento. Sin embargo, la mayoría de ellos son conservadores o no generalizables, que se refiere a eso de que funciona muy bien en un rango de acción, sin embargo, cuando vamos a otro rango empiezan a fallar. Por ejemplo, funciona muy bien para concretos de baja resistencia, concretos de alta resistencia empiezan a fallar. Y eso es un poco el problema, porque mucho de lo que estamos tratando de ver ahora en construcción son concretos diferentes, especiales, de alta resistencia, ultra alto desempeño, para lo cual hay datos limitados, hay datos escasos y no se puede hacer esa extrapolación de esos modelos o enfoque tradicional. Entonces, ¿qué es lo que hemos pensado? Hemos pensado trabajar esto de la misma forma que en el caso anterior. Sin embargo, algo que encontramos, y lo voy a mencionar hace un momento, que cuando empezamos a explorar la literatura, olvidé mencionar que para poder evaluar esto experimentalmente se requiere un equipo sofisticado, especial, que no lo tienen todas las universidades del mundo, muy pocas de hecho lo tienen, requieren recursos muy sofisticados, entonces los datos de alta fidelidad experimentales son muy pocos. Y eso es lo que encontramos. Encontramos en la literatura que hay muy pocos datos de alta fidelidad, por ejemplo, encontramos solamente menos de 200. Entonces, con eso teníamos muchas complicaciones para poder brindar modelos, ya sea empíricos, analíticos o basados en datos como Machine Learning, con alta precisión. Entonces, lo que necesitamos acá, y otro problema que también vimos en los datos, que son datos desbalanceados, con mucho sesgo, con poca dispersión. Entonces, ahí tenemos que explorar qué podemos hacer. Y no, ojo, no solamente se trata de aplicar modelos de Machine Learning, sino también resolver el problema que tenemos en manos, en este caso con los datos que tenemos. ¿Qué es lo que vimos acá? Que teníamos dos problemas adicionales, la cantidad de datos limitados y segundo, el desbalance de estos datos que teníamos a disposición. Entonces, para eso exploramos diferentes técnicas de aumentación de los datos, de mejoramiento de los datos. Una de ellas es la técnica de sobremuestreo oversampling, que nos permitiría crear datos sintéticos. Entonces, pusimos a prueba las diferentes técnicas de sobremuestreo, random oversampling, smoke, AdaSync, smoke, diferentes técnicas para evaluar cómo nos van en este caso. Ahora, un problema de estas técnicas de creación de datos sintéticos es que si exageras vas a tener problemas de sobreajuste, porque en muchos casos estás repitiendo rangos cercanos, tampoco que, como pueden ver en la figura abajo,
Tampoco es que estas técnicas extrapolan los datos. Lo que hacen es interpolar dentro de un rango donde tienes mayores datos para poder balancear un poco más tu dataset. Entonces tenemos que tener ahí ciertos criterios. Estos criterios, protocolos, lo hemos escrito, lo hemos reportado. Y la idea, como pueden ver acá en esta figura, es la distribución estadística original, tratar de mantenerla, sin embargo, tratar de cubrir esas áreas donde tenemos pocos datos, tenemos casos atípicos, por ejemplo. Entonces, esto lo aplicamos al dataset que hemos evaluado y acá tenemos en las figuras de la izquierda, por ejemplo, cómo se ve los resultados de predicción con el dataset original y cómo se ve con alguna de las técnicas de sobremuestreo. Los datos, el impacto o el desempeño de los modelos predictivos de Machine Learning cambian drásticamente cuando empiezas a trabajar. Entonces, es algo que yo comento mucho con mis estudiantes, con los investigadores. No se trata de utilizar la herramienta más sofisticada, es pensar bien tu problema, resolver el problema con los datos que tienes y vas a tener mejores resultados. Y esto lo hemos comparado con otras técnicas de simulación convencionales, con modelos teóricos, analíticos, y nuestro modelo brinda mejores resultados. Y en la tabla pueden ver que todas las técnicas de sobremuestreo realmente mejoran la condición original que teníamos. Es cuestión de elegir cuál es la que te conviene, cuál es la que es más factible, etcétera, etcétera. Y eso es lo que hemos observado en este caso. Muy bien. Otro problema, el cual hemos atacado, es un problema que sale parte de un proyecto colaborativo con la Universidad Estatal de Idaho, en el cual estamos evaluando el planteamiento de estructuras con materiales avanzados o materiales de alto desempeño. En este caso, por ejemplo, concretos de ultra alto desempeño y barras de refuerzo que son basadas en aleaciones de titanio, ¿ok? Con el objetivo de crear básicamente un método constructivo diferente que le llamamos el concreto de ultra alto desempeño reforzado con barras de aleación de titanio. ¿Ok? Es un proyecto que estamos investigando diferentes cosas, diferentes causas. Una de ellas es el problema de la adherencia entre estos dos materiales que tiene que ser verificado antes de poder hacer diseños a gran escala. Entonces, lo que aquí trabajamos es diferentes técnicas de Machine Learning para poder dar predicciones de la resistencia y la adherencia entre esos dos materiales con diferentes limitantes que voy a mencionar aquí. Este trabajo también ya ha sido publicado en conferencias, en papers que pueden revisar aquí abajo. El primer problema para poder dar predicciones adecuadas en este caso es que para poder verificar la adherencia entre dos materiales, un material cementicio y un material de refuerzo, parte importante es el realizar ensayos que le llaman de pull-out, en el cual verificamos efectivamente que esta barra va a tener un adecuado desarrollo, por ejemplo, de adherencia, un adecuado comportamiento en conjunto con el concreto que estamos trabajando. Acá estamos trabajando con materiales que nunca han sido probados. Entonces, hay muy pocos datos en el mundo. ¿De acuerdo? En este proyecto hicimos ensayos y solamente se cuentan con 2 especímenes, por ejemplo, de concreto de ultra alto desempeño con barras de aleación de titanio. Entonces, no vamos a encontrar muchos especímenes. Probablemente va a tomar muchos años hasta que puedan hacer muchos otros laboratorios en el mundo más ensayos de este tipo y tener datos de alta fidelidad. Entonces, la pregunta que apareció aquí, ¿cómo hacemos estimaciones precisas con estos datos limitados? Entonces empezamos a explorar qué es lo que hay en la literatura, y lo que sí tenemos es un montón de ensayos de este tipo con concreto normal, acero normal, concreto de alta resistencia, acero normal, concreto de ultra alto desempeño con acero normal. Entonces lo que se nos ocurrió es, ok, aprendamos de esto, de este dataset que está aquí, el dataset A, para poder transferir el aprendizaje a este nuevo tipo de concreto, que es el concreto que estamos tratando de evaluar acá. Entonces, utilizamos técnicas de transfer learning para poder transferir el aprendizaje de este dominio a otro dominio. ¿De acuerdo? Acá pueden ver en esta tabla los diferentes resumen estadístico de las variables que hemos encontrado. En este caso es un poco más fácil porque en ambos dominios la tarea era la misma, predecir la resistencia a la adherencia, por ejemplo. Entonces es algo que sí nos permitiría, por ejemplo, hacer esto de manera un poco manera más rápida. Ojo, rápida no significa fácil, porque también hay que evaluar diferentes estrategias de transfer learning, que en lo que se busca es tener un modelo que ya se ha establecido en el dominio de fuente, ¿de acuerdo? Y lo único que tendríamos que hacer es ver qué parámetros del modelo original tenemos que modificar pensando en el dominio objetivo.
Hay diferentes técnicas. Acá les muestro una de ellas, que es el Two-Stage Strata Boost, que es un modelo también basado en árboles, que lo que hace es el modelo original va monitoreando dónde los datos empiezan a cambiar en el dominio de objetivo y empezar a modificar los parámetros basado en la cuantificación y el error que tenemos. ¿De acuerdo? Hemos probado otros también, que creo que acá está reportado, ¿no? Hay otro por aquí reportado. Eh, entonces, la idea es comprobar si estos modelos de Transfer Learning pueden hacer la transferencia incluso con casos donde tienes datos bastante limitados. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hicimos. Aplicamos estos modelos, hicimos las modificaciones, el protocolo, y como pueden ver en esta figura, los modelos de Transfer Learning, ya sea el Tradaboost o el DBSBTR, proveyeron predicciones bastante cercanas a lo que es los ensayos para el dominio de estos dos especímenes de este material especial, de esta estructura especial. Y utilizamos también solamente por cuestiones comparativas algunas ecuaciones existentes, por ejemplo, en el ACI y otras ecuaciones por ahí que se dan para la resistencia a la adherencia de concreto convencional. No esperamos que sean iguales o que sean precisos esos modelos, pero para darles una idea de que, por ejemplo, si yo quisiese utilizar el código actual a estos materiales avanzados, estructuras con materiales avanzados y sostenibles, necesitamos hacer muchos cambios, muchas modificaciones, muchos más ensayos para poder tener buenos resultados. Y eso toma años, mucho esfuerzo y toma muchos años con los enfoques tradicionales que tenemos en la ingeniería estructural y en la construcción. Entonces, aquí mostramos el potencial que tiene Machine Learning, la inteligencia artificial, para poder acelerar nuestros desarrollos que tanto se requieren. ¿Sí? Muy bien, sin embargo, necesitamos estudiar esto, por ejemplo, estudiar diferentes parámetros, diferentes modelos, también diferentes estrategias. ¿Ok? Otro problema el cual estamos atendiendo actualmente es, por ejemplo, hacer diseño de materiales de construcción más eficientes. Diseños tan problemas tan simples como, por ejemplo, optimizar el diseño de mezclas. Las mezclas o la proporción de mezclas de concreto convencionalmente se hacen a través de técnicas experimentales empíricas, ¿de acuerdo? Hay muchas reglas empíricas que son básicamente prueba y error. El problema con ello que cuando realmente evaluamos esto de acá, tenemos una alta dispersión, una alta incertidumbre. Que ¿cómo se maneja eso? A través de modelos muy conservadores, que para lograr digamos, la resistencia especificada, tienes una gran variabilidad de resultados. Eso te lleva un problema hacia la sostenibilidad. En la figura de la derecha, por ejemplo, pueden ver este es un reporte ya publicado, cómo que se ha medido, por ejemplo, el impacto en la huella de carbono para diferentes tipos de concreto. Y vemos que a medida que el concreto va aumentando su resistencia, la variabilidad entre una mezcla y otra es altísima. ¿Por qué? Por la variabilidad de la resistencia, la variabilidad de los materiales que utilizas, la variabilidad, por ejemplo, de la relación agua-cemento que tienes que poner en cada uno de estos casos. Y eso tiene un impacto en huella de carbono equivalente. Entonces, la pregunta es, ¿podemos ser más eficientes también cuando diseñamos nuestros materiales de construcción? Y la respuesta es sí. Y para eso podemos utilizar modelos de Machine Learning o inteligencia artificial para ser más eficientes en este avance. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que estamos evaluando? Diferentes muestras, diferentes mezclas, diferentes materiales, concreto convencional, concreto de alta resistencia, concreto de ultra alta resistencia, diferentes materiales cementantes para poder decir si tenemos un solo modelo generalizable que te permita reducir esa variabilidad y hacer un diseño más eficiente. Y ojo, cuando tienes esto listo, puedes incluso optimizar y pensar en cómo podemos optimizar naturalmente este proceso de diseño de materiales. ¿Ok? Acá en la figura de la derecha pueden ver uno de los intentos que hemos tenido con modelos también basados en XGBoost y la alta precisión que tenemos para el dataset que encontramos. Estos son resultados muy prometedores porque nos permite ver que con una sola herramienta podemos atacar un amplio espectro de escenarios con una alta precisión. ¿De acuerdo? Esto es un trabajo en desarrollo. Todavía estamos trabajando en diferentes estrategias también, no solamente para hacerlo más preciso, sino también para ver qué tan sensible es este modelo y qué otros aprendizajes podemos ganar. Y hablando de nuevos aprendizajes, esta parte quería comentarles los retos y oportunidades.
Un reto importante que tenemos que ahora tener en cuenta si vamos ahora en la industria a utilizar soluciones basadas en datos es una política clara de datos. Primero, necesitamos como profesionales tener más acceso a datos, datos claros, datos compartidos. Y eso se logra cuando tenemos unos protocolos claros para la colección y curados de datos. Cosas que hemos encontrado en estas experiencias es que hay datos por ahí reportados, pero a nadie se le ocurrió pensar que más adelante los vamos a necesitar para soluciones de IA. Entonces los datos no están curados, están en diferentes formatos, están incompletos, no son útiles realmente para hacer análisis avanzados o metaanálisis. Entonces necesitamos protocolos para curar esos datos. Necesitamos protocolos para tener datos de calidad útiles para la profesión. Por ejemplo, los datos de alta fidelidad tienen que estar pensados en que se van a usar después. Necesitamos acceso a esos datos de calidad también, ¿de acuerdo? Y que necesitamos datos de casos reales. Lo que les he estado contando en muchos de los casos son casos reales, pero casos de laboratorio. Tenemos que ver también proyectos reales, ¿de acuerdo? Entonces también necesitamos una mejor estrategia de almacenamiento de estos datos, repositorios oficiales, guías claras para poder hacer, por ejemplo, benchmarking, para poder hacer estudios comparativos de soluciones, como lo hace cualquier otra disciplina. Eso no lo tenemos. Por ejemplo, acá una estrategia que puede ser, como lo hacen en Estados Unidos, tener una plataforma oficial para compartir y publicar nuestros datos que han sido financiados con, por ejemplo, recursos nacionales. ¿Ok? Otra cosa importante también dentro de los datos es la anotación. Y eso es un reto enorme. La anotación es una tarea complicada cuando vamos a ver repositorios de datos. ¿Quién hace eso habitualmente? Pues nosotros los ingenieros. Pero habría que pensar que si vamos a explorar técnicas ya de Big Data, necesitamos tener anotaciones por lo menos semiautomáticas. Y ese es un reto que tenemos que también ya lo estamos tratando de atacar. Otro reto importante es el formato de los códigos de diseño. Muchas veces cuando hago estas presentaciones me preguntan, lo que has presentado es genial, pero ¿cómo ponemos eso en los códigos de diseño? ¿Por qué? Porque todavía estamos pensando en nuestro código de diseño como estos formatos escritos, ya sea en PDF o ya sea impreso, son documentos escritos. Entonces, poner una ecuación ahí es lo ideal, pero estos modelos, ¿cómo los podemos poner en uno de estos documentos? No hay una ecuación que te diga, esto es lo que tienes que resolver. Entonces, ahí quizá lo que hay que pensar y repensar y discutir como profesionales es que tal vez nuestro formato de código de diseño es el que se ha quedado un poco atrasado. Tal vez necesitamos discutir, pensar en otros formatos o evaluar qué podemos hacer. ¿De acuerdo? Otro reto en el cual ya lo estamos atacando, y es lo que les comentaba hace un rato, no solamente para predecir, sino también para guiar el descubrimiento. Hablamos de diseñar materiales, pero también podemos ver que estas soluciones de IA y Machine Learning nos pueden permitir ver tal vez nuevos caminos de nuevos materiales, de nuevas formas que no hemos visto anteriormente. Entonces ahí una de las técnicas importantes es de repente ver la inferencia causal, porque recordemos que estos modelos que he presentado de Machine Learning convencionales lo que te muestran son correlaciones directas, no causalidades. Entonces tenemos que evaluar cuál sería causa y efecto y eso lo que va a hacer es darnos ideas más claras de cuál es el fenómeno. No solamente que X se relaciona con Y, sino que por qué X se relaciona con Y. ¿Cuál es la interdependencia entre las variables? Eso aumentaría nuestro entendimiento del proceso y podríamos tener soluciones que no hubiésemos realizado si no fuese por estas técnicas de IA y Machine Learning. Por último, unos comentarios ya para cerrar mi participación. Espero que con esta presentación haya quedado o haya podido demostrar que definitivamente Machine Learning es una alternativa práctica clara para problemas complejos de la profesión. Sin embargo, necesitamos un enfoque basado en las ciencias. No es esto una moda. Nosotros empezamos hace unos cuantos años cuando a nadie le interesaba estas soluciones en el país y ahora veo que están apareciendo diferentes alternativas y hay una especie de revolución. Pero esta revolución tiene que estar guiada por la ciencia, por la investigación, por métodos formales. Si no, vamos a caer en problemas que tal vez sean peores que los originales. Eso también nos muestra que hay diferentes retos para su adopción práctica. Y ahí tendríamos que pensar, una vez que esto han sido probados, quizá lo que necesitamos es cambiar nuestro paradigma habitual de diseño estructural de aplicaciones de estas tecnologías. Otra cosa importante se requiere colaboraciones
para poder elevar nuestros proyectos de investigación, colaboraciones con empresas, por colaboraciones con actores clave, tal vez el gobierno, tal vez alguna institución. Nosotros en mi grupo de investigación estamos felices de poder hacerlo. Dicho esto, estas soluciones tienen el potencial de tener diseños más eficientes de estructuras, tienen el potencial de digitalizar la industria en esta etapa que les he mostrado, pero hay otras que también se pueden digitalizar y por ende, si nosotros logramos diseños y soluciones más eficientes, vamos a consumir menos recursos y vamos a bajar nuestra huella de carbono como sector productivo, que eso es un poco lo que queremos. Y rápidamente mostrarle que eso es uno de nuestros objetivos claros en mi grupo de investigación, en este grupo de investigación que es el de infraestructura de concreto resiliente y sostenible. Aquí estamos buscando a través de soluciones tecnológicas de innovación, de ciencia, de tecnología, es, soluciones para bajar, por ejemplo, el impacto en la sostenibilidad del sector de la construcción, brindando infraestructura más segura ante eventos extremos como sismos. Eso es lo que queremos. Pueden ver más detalles en ese enlace que les mostramos. Y nuestro objetivo como grupo de investigación es tener una infraestructura civil más resiliente, más sostenible, más eficiente y con técnicas digitales. Yo creo que así vamos a abordar los retos que tenemos en este siglo XXI para la construcción y la infraestructura civil. Sin más, me gustaría agradecer a UTEC porque muchos de estos proyectos han sido financiados por UTEC, también a Idaho State University por la colaboración que tenemos con ellos y finalmente a los estudiantes y tesistas que han estado involucrados en todos estos proyectos que he presentado aquí. Sin ellos no hubiésemos tenido los resultados que hemos tenido y son los estudiantes de pregrado y posgrado parte y actores claves en este desarrollo. Muchas gracias y quedo atento a cualquier duda o consulta. Estimado Luis, muchas gracias por su presentación. Todo nos ha quedado muy claro. A continuación, le daré pase a Cristina Ramírez para que pueda dar la mención comercial de la maestría. Adelante, Cristina. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor, por su presentación. Voy a presentarles ahora la parte comercial. Por favor, me confirman si pueden ver mi pantalla. Sí, Cristina. Muchas gracias. Los requisitos para la maestría son enviar una copia simple del documento nacional de identidad o carnet de extranjería, la copia simple del grado académico de bachiller, una copia simple del certificado de estudios de la universidad donde obtuvo el grado de bachiller, la carta de referencias laborales, 2 como mínimo que contengan los datos de las personas que le refieren, así como el número telefónico o correo electrónico de contacto, un currículum vitae no documentado, un certificado de idioma inglés a nivel intermedio emitido por las instituciones aprobadas por UTEC Posgrado, un ensayo de intención que describa la motivación de estudiar la maestría en UTEC Posgrado en un máximo de 2 hojas y un recibo de pago del derecho de admisión. La inversión regular de la maestría es de 32.000 soles. Iniciamos clases el 17 de marzo. La modalidad es semipresencial y la frecuencia de clases es de lunes a viernes de 6 a 10 de la noche. Aquí están mis números de contacto y mi correo electrónico. Igual el día de mañana me voy a contactar con cada participante a la charla informativa para enviarles la información sobre un descuento exclusivo con UTEC. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. A continuación vamos a dar pase a la sección de preguntas y respuestas. Luis, tenemos una pregunta. Es de Jens. Son un grupo de preguntas en realidad. Sí, sí, claro. Nos saluda, Eh, es un ingeniero estructural y quiere saber si se puede acceder a través de una biblioteca o código a las funcionalidades de predicción para realizar pruebas en proyectos reales de edificaciones altas. Esa es la primera eh, pregunta. ya, bueno, empecemos por esa. Bueno, hola, James. Jens, sí, bueno, yo creo que lo que pasa, y es un poco el tema que sí es importante tener en cuenta acá, algo importante en nuestra profesión es la responsabilidad profesional, valga la redundancia. Entonces, lo que hemos mostrado acá claramente queda aquí definido que es para usos académicos y fines netamente académicos. Si tienes un proyecto de investigación, un proyecto académico y quieres probarlo, no hay ningún problema. Te pones en contacto con nosotros y podemos compartir la información. Sin embargo, el disclaimer es el que acabo de mencionar.
el uso en proyectos reales, proyectos profesionales, queda a discreción de las personas. Perfecto, Luis. La segunda pregunta es acerca del modelo entrenado para el caso de Vigas, ya que el diseño es menos conservador. Sin embargo, en el caso de Perú nos regimos bajo la normativa peruana, que es conservadora, por lo que la mayoría de casos no se podría modificar. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, la opinión es que hay que recordar que nuestra norma es básicamente una copia de una de las normas que he mencionado. Entonces, si estamos viendo que nuestras propuestas pueden dar mejores resultados que la norma internacional, creo que definitivamente va a ser mucho mejor que nuestras normas y nuestros códigos de diseño. Lo que tenemos que hacer y lo que he tratado de explicar hacia el final es que si queremos innovar hay que pensar en cambiar el paradigma. ¿De acuerdo? Bajo las restricciones que tengamos que hacer, con las conversaciones que tengamos que hacer, con las pruebas que tengamos que hacer, pero no podemos pensar en que necesitamos soluciones de innovación para mejorar nuestra productividad si seguimos aferrados a nuestras estrategias convencionales, tradicionales, que indicaba al comienzo que casi son artesanales. Perfecto, Luis. Ahora tenemos las dos últimas preguntas. La primera es si tiene referencias de modelos predictivos para muros de concreto armado. Esa es la primera. Sí, nosotros hemos hecho eso también, solo que no lo he mostrado acá por cuestiones de tiempo. Y la segunda es con respecto a la maestría, si se puede iniciar con la investigación desde el primer ciclo, con los cursos selectivos de la especialidad. Bueno, hay una malla curricular para el primer ciclo. Dicho eso, si tienes la idea, el proyecto de investigación, realmente empiezas cuando quieras. Por ejemplo, en mi caso, para trabajar conmigo es importante para mí tener el proyecto de investigación claro. Y eso, en lo particular, como investigador, a mí creo yo lo que mueve al grupo es la resolución de los problemas. No estamos utilizando este enfoque por moda. No es algo que nos ocurre ahora porque se puso, no sé, una palabra famosa ahora. Recordemos que los primeros estudios que estoy mostrando acá lo hemos hecho hace casi 4 años. Eh, lo que queremos es resolver problemas, abordar los retos reales de la profesión. Si el proyecto para mí tiene eso, debemos empezar desde el primer día. Ahora, hay requisitos también académicos de la malla curricular que hay que cubrir, ¿no? Hay cursos que hay que pasar, hay que hacer y hay que aprobar. Excelente, Luis. Con eso damos por concluido la sección de preguntas y respuestas y pasamos al cierre de esta clase maestra. Muchas gracias a todos por participar en esta charla, en esta clase maestra de la Maestría de Investigación en Ciencias de la Ingeniería. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Cristina. Recuerden todos que pueden visitar nuestra página web y seguirnos en nuestras redes sociales para enterarse de nuestras maestrías y programas. Ha sido un placer. Tengan todos muy buenas noches y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches.